Hola, bienvenido a mi canal Suniter Booktube. Mi nombre es Bea y hoy les voy a empezar a leer un libro de Darío Steinschreiber. Bien, el libro se llama Filosofía a martillazos y tomo 1, dice, o sea que van a venir más. Así que bueno, las clases de Darío Steinschreiber, de Editorial Paidós. Les voy a contar un poquito del autor. Darío Steinschreiber, lo estoy rebautizando. Darío Steinschreiber es licenciado en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires y ha llevado la disciplina a la televisión, Mentira la Verdad, y la radio, Demasiado Humano, Futurock, entre paréntesis, ¿no? Así como también a los escenarios con los espectáculos Desencajados y Salir de la Caverna. Ha sido docente de la enseñanza primaria hasta el posgrado y ha dado clases, y hoy da clases en el ciclo básico común de la UBA, en la Universidad de Hurlingham y en Flaxo. Es autor de ¿Para qué sirve la filosofía? Y Filosofía en 11 frases, que por cierto lo estuve hojeando y está muy interesante. Recibió el diploma al mérito del premio Konex en Periodismo y Comunicación el año 2017 en la categoría Divulgación. Bueno, muy bien, es justo lo que queríamos, lo que estábamos buscando. Un poco más de filosofía en palabras más claras. Les leo la contratapa, que siempre lo leo, saben que me encanta leer antes de comprarme un libro la contratapa. Tiene un par de temas al principio que me llamaron mucho la atención y que por eso también me lo compré. Dice amor, posamor, Dios, verdad, posverdad y democracia. Y dice, es un día laboral, es de noche, es invierno. ¿Quién asistiría a una clase de filosofía? Cuando yo estudiaba ciencia política teníamos clase de filosofía de 7 a 9. O sea que yo me tenía que levantar a las 5:30 de la mañana para llegar. E iba, muy feliz iba. Contra el sentido común, los oyentes colmaron teatros y auditorios al aire libre para escuchar a Darío Steinschreiber hablar de temas eternos, como el amor, o contemporáneos, como la posverdad, desde una perspectiva filosófica. El autor de Filosofía en 11 frases, el título más vendido en la Argentina de 2018, retoma ahora la tradición de clases públicas que luego se convierten en libros y elige 6 para dar forma al primer tomo de esta filosofía a martillazos. Un texto que conserva la frescura del tono coloquial de sus exposiciones, incluidos sus diálogos con el público amplio que fue a escucharlo. Esta introducción a grandes temas y grandes autores, de Platón a Jacques Derrida, de Friedrich Nietzsche a Karl Marx, de San Pablo a Roberto Espósito, lleva al lector no especializado en filosofía animadamente, con toques de humor y los desvíos propios de las conversaciones, hacia las complejidades de un saber que se brinda así a pensar la vida cotidiana. Una travesía fascinante por cuestiones claves que es a la vez una introducción y un examen profundo. Bueno, veremos. A mí me interesa mucho el tema de la democracia, así que voy a buscar a dónde está ese tema. ¡Ah! ¡Qué ansiedad! El amor le puso amor a la democracia. 2:49. Bien. Clase 6 dice. Son como clases. Me encanta. ¡Ay, cómo extraño las clases en las facultades sociales! Bueno, la democracia. Ah, por cierto, me estaba olvidando de un pequeño detalle, no sé si lo vieron. Me puse un prendedor que me traje de Europa. Una vez estábamos con mi hermano en una ciudad, no me acuerdo ahora cuál era. Hicimos esos tours por Europa en un mes, 20 ciudades, y en una de esas había una feria de antigüedades. Y cuando vi toda la cuestión comunista, dije, tengo que llevar todo esto. Así que me traje un prendedor que aparentemente es del Partido Comunista, pero no entiendo qué dice. Nos bajamos la aplicación esa que te traduce, porque encima no es que algo que yo pueda escribir en el teclado, tiene otras letras, otros caracteres, así que lo pusimos con la app y no es muy lógico lo que nos tradujo la app.
el poder y unidos, el conjunto, no sé, una cosa así, pero bueno, me hace cierto sentido si estamos hablando del Partido Comunista. Pero bueno, algo de eso dice. Si alguien conoce y sabe ruso, después yo les dejo acá la fotito y me lo traducen bien coherente, como corresponde, y no a lo Tarzán como hizo esta aplicación. Pero bueno, me encanta, y como me gustan las contradicciones, me puse mi perdedor comunista para hablar de la democracia. Así que bueno, vamos a empezar a hablar de la democracia. Dos cuestiones coyunturales para empezar esta clase de filosofía o para ingresar en esto que ya conocemos como la introducción de la introducción. Vivimos en este país 35 años de democracia ininterrumpida. Y es un dato. Ha habido gobiernos de distinto tenor con distintos modelos y proyectos de país. Ha pasado de todo. Pero lo que no ha habido por ahora, por suerte, y esperemos que nunca más, es la interrupción de la institucionalidad democrática, sobre todo en función de lo que han sido en la historia de Latinoamérica los golpes de Estado. Promovidos por la esfera militar, pero en la mayoría de los casos con un fuerte consenso civil. Ningún golpe de Estado se hubiese dado si no hubiese tenido su complicidad civil, su soporte civil, o como mínimo, su anuencia. Y digo, no es poco estos 35 años, porque la cosa está, como se decía hace algunos años, crispada. Vieron que hay palabras que ya no se usan, ¿no? En su momento en la Argentina todo el mundo estaba crispado y ahora todo el mundo está entusiasmado. Lo estaba, por lo menos, no sé si tanto ya. Pero hay una crispación que en general se visualiza como negativa, aunque hoy yo, de algún modo, la voy a defender. Para mí, no hay democracia si no hay conflicto. Pero para mí tampoco de eso se trata, ¿no? ¡Va, digo yo! Ella comentaba. Una democracia, si no hay conflicto, está más cerca de lo que se conoce como una democracia formal. Esto es una democracia que no se realiza, que se queda en las formas, que se burocratiza y pierde de vista su objetivo. Se presenta como democracia, pero encubre detrás de su apariencia actitudes opuestas. Entonces, cuando cuestionamos la formalidad de la democracia, hay que animarse y arriesgarse también a pensar algunas categorías que en general no son bien vistas o no son políticamente correctas. Sobre todo en estos años, en los que cundió muy fuerte la idea de que esa forma de llamar al conflicto en nuestro país, la grieta, pasó a ser un concepto negativo. De alguna manera se supone que el gobierno hoy en el poder, la alianza hoy en el gobierno, entre otras cosas, lo que prometió como eslogan de campaña fue justamente hacer de este país un país sin grieta. Como si fuese tan fácil suturar no ya conflictos históricos, sino como si fuese tan fácil suturar aquello que originariamente proviene fragmentado. Podemos hacer toda una fenomenología de la grieta y distinguir sus diferentes formas, pero necesitamos partir de un lugar. La diferencia provoca conflicto. Cuanto más tiendo a la disolución del conflicto, más se desdibujan las diferencias. Y mientras más aspiro a potenciar lo distintivo de las partes, más se agudiza el conflicto. He aquí la paradoja de la grieta. De cualquier grieta, no de la grieta que se nos presenta como grieta, que ni bien la desplegas un poco, de grieta no tiene casi nada. Sobre todo cuando visualizás comportamientos similares de ambos lados. La paradoja de la grieta es una forma también de narrarnos en nuestro propio origen. Más si, como pensaba Nietzsche, no somos más que un campo de batalla entre los diferentes fragmentos que nos constituyen. Todo es conflicto porque todo es con el otro, inclusive con los otros que también nosotros somos. Todo es conflicto, pero les rehuimos a tal punto que filosóficamente no hemos hecho otra cosa que buscarnos y redescribirnos como unidad. Como si deviniéramos de una unidad originaria que en algún momento se hizo trizas. Reconocernos como conflicto, con el mundo, con el otro, con nuestras limitaciones, con nosotros mismos. Reconocernos y no para diseñar un evangelio de corrección y adulación de la unidad. Le temo muchísimo más a la unidad que al conflicto. Nosotros también.
al pensamiento único que a la grieta. La democracia se hace con el otro, pero con ese otro que de tan otro se me escapa, me molesta, me perturba, me desafía. A mí últimamente no me hacen tanto ruido las grietas como la supuesta paz social a la que se llega disolviendo las partes en conflicto. ¿Qué otra cosa es la democracia sino esas diferencias en conflicto o en pugna, donde justamente cada una de las partes puede desplegar su singularidad, y la singularidad de uno va a chocar permanentemente con la singularidad del otro? Habría una primera pregunta filosófica política, ahí, acerca de lo que es más importante en términos de realidad social. Si pensar una sociedad en la que se puedan desplegar las diferencias, aunque en ese despliegue se genere un conflicto permanente, o del otro lado, esta especie de intento de búsqueda de un común, de una unidad, o mejor dicho, de ponderar lo común a lo diferente. Tal vez en este esquema, demasiado abstracto todavía, podríamos, a costa de simplificar mucho, plantear esta divergencia. ¿Qué ponderamos a la hora de pensar el orden social? ¿Necesariamente para que haya orden tiene que haber algún tipo de unidad? O rompiendo el plano, tal vez podamos preguntarnos, ¿no habrá alguna vez que detenernos a pensar de qué hablamos cuando hablamos de orden? Pensemos la unidad. Se prioriza lo común. Veámoslo en lo chiquitito, en lo familiar. ¿Qué significa unidad? Ponele una familia. 5 integrantes. Ponele papá, mamá, 3 hijes. Familia cuasi tradicional. Sobra uno. Hay 5 personas. ¿Hay conflicto o no hay conflicto? Por ejemplo, ¿dónde nos vamos de vacaciones? ¿Quién decide? Si es una familia democrática, ¿cómo se decide? ¿Cómo se resuelven democráticamente las diferencias? Probablemente haya una hegemonía adultocéntrica donde prime que el adulto, en su carácter de autoridad, pero sobre todo de soporte material del hogar, decide. Obvio, diría cualquiera de ustedes. La diferencia de edad marca una asimetría. ¿Por qué? Ya volveremos sobre ello. Pero a priori está claro que en búsqueda de lo común hay un común más importante que otros. Podemos encontrar todos los argumentos que quieran a favor de que el que decide las vacaciones es el adulto. Pero ya no hay común. O por lo menos no lo hay en ese ideal del consenso absoluto. O peor, se presenta la decisión como una decisión familiar. Les anticipo algo que ya dijimos. Un gran problema de la formalidad de la democracia es que siempre encuentra los argumentos racionales pertinentes a la hora de dejar afuera a alguien de su propio alcance. O sea, no fue una decisión familiar, aunque todos lo hayamos pasado bárbaro. O veamos decisiones más chicas, si se quiere, como ¿qué comemos? ¿Qué cenamos hoy? En algún punto lo que uno ve ahí es cómo se van desplegando las relaciones de poder. En lo chiquitito, en una familia, imagínense en una sociedad. Una especie de espejo micro-macro. De nuevo, cuando hablamos de unidad, ¿de qué hablamos? ¿Realmente creemos en la posibilidad de un consenso entre todos los integrantes? ¿Algunos de nosotros, de los que estamos acá, ha logrado en su hogar alguna vez un consenso libre y absoluto para decidir qué se cena? ¿O siempre hay uno que dice, basta, se pudre de la situación y se va a la cocinen los que se les cante? Otro que dice, hoy se come esto. Otro que dice, si querés comer otra cosa, cocina vos. En algún sentido, lo que cada noche se cena es fruto de un conflicto. No en un sentido de que quiero reventar al otro, sino de que hay intereses, gustos, deseos y singularidades con propósitos muy distintos. Uno está terminando de ver una serie y justo llega la hora de la cena. ¿Qué es más importante, la comida o la serie? La serie. La comida que se enfría, o también llamada la representación de alguno de los integrantes de la familia acerca de la mesa ideal para la cena ideal de una familia ideal, o el final de una serie que no puedo terminar de ver hace meses y que muero por ver cómo termina. Y qué loco, no rompan las bolas, son 5 minutos de diferencia.
O ponele que otro está terminando un trabajo y está inspirado, u otro que está harto las pelotas de la vida. Pero hay que cenar. Justo hoy que tengo una angustia existencial. Más si tenés todos los días una angustia existencial y nunca te haces cargo de la cena, ¿no? Tenemos un problema. Hay 5 integrantes, una casa, una cena, algo así como una familia. De nuevo, ¿qué ponderamos? ¿Lo común o lo diferente? Se puede pensar un orden que no solo no atente contra las diferencias, sino que las potencie. ¿Qué sería desde este esquema una familia democrática? ¿Qué sería lo democrático en este ejemplo de la cena? ¿Que cada uno coma cuando se le canten las pelotas? Pero en ese caso, ¿qué sucede con aquel que entiende a la familia como a una unidad? ¿Alguien siempre pierde? ¿Sabes qué pasa, Darío? Me está molestando el análisis. Porque venimos de leer a Aristóteles. Y Aristóteles nos decía que no es lo mismo el gobierno de la casa y el gobierno de la ciudad. Entonces me hace ruido esta comparación. No podemos comparar cómo ordenamos una casa y cómo ordenamos una ciudad. Y para mí eso es clarísimo. No son las mismas las variables que manejamos en una casa donde hay afecto, donde hay una autoridad desde el afecto, que una ciudad donde la autoridad viene desde otro lado y las variables relevantes son otras. Vamos a ver cómo sigue. Pero me está molestando un poquito esto. No sé a ustedes. Volvamos a la opción por la unidad. Hay 2 posibilidades. O se logra una especie de consenso idílico, donde todas las partes pueden convenir en lo que todos quieren, conceden y aceptan, y en función, digamos, de alcanzar una proporcionalidad equitativa del deseo de cada uno. O hay poder. Alguien se lleva siempre la mejor tajada. Alguien termina imponiéndose sobre el resto. Alguien termina decidiendo porque ese hogar en particular es un hogar, no sé, con fuerte propensión patriarcal. O al revés, con fuerte propensión feminista. O sin propensión. Y entonces diferentes actores en diferentes momentos terminan haciendo pasar como consenso lo que es su decisión. Es muy difícil pensar una democracia en términos de la satisfacción del deseo de todas las partes. Es muy difícil pensar una democracia en términos de satisfacción del deseo. Lo paradójico es que en términos ideales ese sería el objetivo de la democracia. Recuerdo un viejo texto de Marx, del final de su obra, que es la crítica del programa de Gotha, que tiene esa frase que en un programa de mentira a la verdad la hicimos rap. A cada cual según sus necesidades y a cada cual de acuerdo a sus posibilidades. O algo así. De cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades. O sea, que cada cual tenga lo que quiere o vea satisfecha su necesidad, pero que al mismo tiempo tenga todas las condiciones para poder desplegar su capacidad. Capacidad, dice Marx. Vocación. Gran debate, ya que la modernidad en su privatización del deseo entiende también la vocación en términos individualistas. Pero Marx dice capacidad, o sea, aquello para lo que uno está capacitado y que románticamente debería coincidir con la vocación. Pero no lo hace. Por eso románticamente, ¿no? Quiero decir, no para lo que uno cree que está capacitado, ya que ahí la ilusión de la armonía se hace pedazos. Traigo esta frase ya que sería, me parece, una formulación de lo que se supone que es una democracia ideal. Una democracia ideal donde cada uno pueda, de algún modo, viene la palabra clave que no vamos a encontrar en el vocabulario de la política, realizarse. Al no estar pendientes de la satisfacción de nuestras necesidades, podemos desplegarnos a nosotros mismos, o sea, realizarnos. ¿Pero qué significa realizarse? ¿Y por qué hacer de la vocación un acontecimiento político?
¿Será porque nos quieren hacer creer que la realización es una cuestión individual nada más? ¿Que uno se realiza porque uno es dueño de sí mismo, hace lo que quiere y entonces va y se realiza? ¿Será porque pensamos en un tipo de felicidad individual donde meritocráticamente depende de cada uno la posibilidad de su propia realización? ¿Y no es tomar partido por el individualismo también un hecho político? ¿Tenés las mismas posibilidades de realización si vas a la escuela pública? ¿Hay condiciones equitativas, esto es, democráticas, para que cualquiera pueda emprender el camino de su propia realización en un orden social como el de nuestro país, por ejemplo? Entonces, ¿cómo no va a ser la realización una cuestión social? ¿Cómo no va a ser la felicidad un hecho social? Incluso el que cree que puede ser feliz a espaldas de la infelicidad del resto está tomando partido por un hecho social. Se llama cagarse en el prójimo, básicamente, pero es un hecho social. Es una relación social cagarse en el otro, ¿no? Lo es porque hay un otro. Aunque lo niegues, lo ningunees, lo disfraces, lo animalices, lo enfermes, lo construyas como el peor mal posible. Hay un otro. No sé si estoy transpirando por el café con leche, por la luz, o me estoy muriendo. Había un director técnico de mi club de estudiantes de La Plata, el profe Córdoba, no sé si alguien lo recuerda, un personaje. Él decía que cada vez que dirigía al equipo bajaba entre 2 y 3 kilos de transpiración. Importantísimo dato que comparto con ustedes. Bueno, la otra cuestión. Abro una cosita acá con los 35 años de democracia. Y abro un paréntesis que va a atravesar toda la charla, toda la clase de hoy. Cuando hablamos de democracia, hablamos siempre de una tensión. Derrida puro. Vamos con Derrida. Esta clase está patrocinada por Jacques Derrida, que como ustedes saben no es en su estricto un pensador de la política. Bueno, por eso vamos con Derrida, porque estamos cada vez más convencidos de que para pensar filosóficamente a fondo cualquier fenómeno debemos escaparle lo más posible a los dispositivos de análisis instituidos, lo más posible, que no significa todo lo posible. Derrida habla mucho en su última obra de la democracia, pero no es un pensador de la política en términos tradicionales, por eso lo elegimos, para salir de las lecturas tradicionales e intentar entender la política desde su discontinuidad. A lo filosófico, generando un extrañamiento con la pregunta. Por eso hemos decidido dar una clase de democracia no como se la suele dar en el ámbito tradicional de la ciencia política, sino desde la filosofía y sobre todo, no desde la filosofía política clásica, sino desde un tipo de filosofía hoy en boga, conocida como filosofía impolítica. Impolítica. Hay un pensador italiano que se llama Roberto Espósito. De él tengo aquí un libro que es una biblia de la pospolítica. Si alguien quiere entender por dónde pasa la pospolítica y por dónde pasa a repensar estos temas a la luz de nuevos paradigmas, Roberto Espósito, Fondo de Cultura Económica, 10 pensamientos acerca de la política. Aquí va tratando cuestiones propias de la política en su dimensión filosófica, de la política, la democracia, la responsabilidad, el mal, el orden, la violencia. Y Espósito es quien reformula el concepto de impolítica. ¿Qué es la impolítica? Nada, es un juego de palabras típico de la filosofía, a veces al pedo, pero que busca salir de los lugares más obvios. La filosofía está todo el tiempo haciendo el intento de desobviar, desnaturalizar, problematizar, como le dicen ellos. Ellos los filósofos, nosotros no, nada. Todos somos filósofos, hagámonos cargo. A veces se va la mierda, dice Darío. Porque busca ser tan provocativa e irreverente contra el sentido común que termina dibujando demasiado. Impolítica, para no caer en el post de la pospolítica con todas sus derivaciones problemáticas.
Espósito dice que hay pensadores de la historia de la filosofía cuyo tema central no es la política y, sin embargo, son los que más nos han ayudado a entenderla. Desconstruir la política es sobre todo poner en cuestión sus categorías sacras. Hay como una endogamia conceptual de la política que inhibe la posibilidad de distender sus pilares constitutivos, pero en este acto la imposibilita. Quiero decir, solo sacando los pies del plato de lo que se considera legítimamente el vocabulario de la política vas a poder comprender cómo es que se elaboró ese diccionario. Si vos vas en busca de entender la política leyendo a los pensadores de la filosofía política, no vas a entender un pomo, porque estás como enclaustrado en un paradigma que no puede salirse de sí mismo. O sea, vas a entender lo ya entendido. No hay un discontinuo. Te vas a quedar en una política masturbatoria, ensimismada en algunas categorías que no puede soltar. Pero para eso hay que romper el paradigma, romper el esquema y extemporáneamente salirse de lo que se supone que es el lenguaje de la política. Por eso, impolítica. Porque quiere entender mejor la política, entenderla sin las limitaciones en las que hoy se ve encorsetada. La impolítica es como decir que hablo de la política, pero no desde donde se me dice que hay que hablar de la política. Entonces, entiendo la política porque saqué la pata una y la otra quedó ahí pululando en la frontera. Hacer filosofía es una práctica de frontera. Y hay algo de la frontera que no se entiende. Impolítica lejos está de la antipolítica. De hecho, en el libro Categorías de la Impolítica, ediciones Katz, Espósito hasta concluye que toda la denominada política moderna termina siendo una variante de antipolítica. ¿Saben por qué? Porque para Espósito la política es conflicto. Pero la política moderna prioriza siempre el orden, la armonía. Claro, postular que la política es conflicto, que todo es poder y no hay poderes buenos y malos, o que la democracia no puede ser defendida sobre bases esencialistas del tipo la democracia es el sistema político que corresponde a la naturaleza humana, son todas formas de romper con lo políticamente correcto. ¿No será en el fondo ese el gran tema de la política, su concurrente domesticación al mundo de lo correcto? En este libro, Espósito nos presenta muchos pensadores y pensadoras que por fuera del canon de expertos nos provocan a pensar lo político desde otro lugar. Arendt, Canetti, Weil y obviamente Nietzsche. Pero Nietzsche no escribió ningún libro sobre la política. Justamente por eso. Así, algo de lo encriptado de la política irrumpe. Es como que le despejamos un camino taponado por las mismas categorías que supuestamente le ayudaban a comprenderse, pero que al final no hacían más que reproducirla en sus lugares fijos. Es más, diría que yendo por aquí, hasta nos resulta improductivo el análisis para entender fenómenos propios de la coyuntura inmediata. Pero sí, justamente porque Nietzsche no habla directamente de la política, puedo, si voy a Nietzsche, entender más de lo que hasta ahora creía que eran los límites propios de la política. Por ejemplo, un pensador que ontológicamente establece el principio de voluntad de poder en la constitución de toda entidad, imagínense si no va a ser un pensador político. Claro que para eso hay que deconstruir que el tema de la política no es el bien, sino el poder. Y que el poder incluso hace del bien una excusa para su propia expansión. ¿Cómo pensar la democracia impolíticamente? Una última cuestión con el nombre, con el prefijo, el in. Y vuelvo para ello a la contraposición con la antipolítica. El prefijo in o im no pretende negar el concepto que antecede, o por lo menos no pretende ponerse en contra, algo más propio del anti. En realidad resulta todo lo contrario, diría. ¿Cómo salvar a lo político de su propio extravío? Y ni siquiera salvarlo desde un lugar superior, sino cómo volverse con lo político sobre sus pasos para entender el proceso que lo ha llevado hasta aquí. O sea, cómo deconstruir la política. ¿Cómo deconstruir la democracia?
Lo impolítico lleva a la política hasta la radicalidad de sus límites para que se vea en un espejo y visualice sus traiciones, sus concesiones, sus ocultamientos. El problema es que desde adentro del lenguaje instituido de la política sería imposible hacerlo. Te acusarían de traidor, entreguista, estetizante, posmoderno, etc. Vayamos entonces por aquí y separemos para ello dos instancias. Cuando hablamos de democracia, hablamos al mismo tiempo de dos categorías en tensión. Una es fácil, la democracia institucional. ¿Qué es la democracia? Un sistema político que tiene su forma, sus normas, su clasificación, pero que en términos generales se presenta como una manifestación de la soberanía en general. Que en una democracia el sistema político debería estar organizado de tal modo que todos y cada uno de los habitantes de ese país, o lo que sea, posean igualdad de derechos, como mínimo. Democracia parlamentaria, democracia presidencial, por ejemplo. Sistemas de organización política vistos desde sus rasgos institucionales. Hay democracia institucional en Argentina, Chile, Estados Unidos y Brasil, y sin embargo no están institucionalizadas del mismo modo. Hay sociedades con voto obligatorio, otras con voto optativo. Wikipedia básico, la democracia como sistema político y sus formas. Quiero decir, hay un primer abordaje posible sobre la democracia, que es analizarla como sistema político institucional y a partir de ahí abrir un sinfín de cuestiones. Ahora, por otro lado, irrumpe este otro gran pensador impolítico que es Derrida, que nos acerca otro planteo posible sobre la democracia. Impolíticamente, por fuera de los problemas intrínsecos a su lógica institucional. Derrida nos propone hacer una filosofía de la democracia. Derrida, de quien tampoco tenemos un libro sobre la política y sin embargo toda su lectura sobre la política, miren dónde está. En su libro que yo más amo, Políticas de la Amistad. Ah, pero dice políticas. Sí, pero de la amistad. ¿De qué habla Derrida? ¿De quiénes son mis amigos y quiénes son mis enemigos? Eso no es política. ¡Ja! Esa es la naturaleza propia de lo político. Creo que es el momento de empezar a separar a la política de lo político. La primera, la política como el conjunto de prácticas, narrativas e instituciones donde se supone que se juega lo político. ¿Qué sería lo político? Los modos del encuentro con el otro. Poder, diferencia, comunión. Los iguales, ¿se acuerdan? De Aristóteles. ¿Quiénes son los iguales y los otros son los desiguales? Como si les dijera que una cosa es lo político, en tanto relaciones de poder y por ende todo encuentro con la otredad, y otra cosa es la articulación de ese encuentro en diferentes formatos, dispositivos, o sea, instituciones. Esa articulación pocas veces resulta representativa y muchas veces suele enflaquecer, vaciar, reducir la diversidad del campo de lo político. O sea, la política, que debería encauzar a lo político, en general, suele encorsetarlo, deflacionarlo, traicionarlo. ¿Saben qué me viene a la mente a mí? Las discusiones sociales que hay, por ejemplo, en torno a la ley del aborto. Bueno, nada, esas discusiones que se dan en la calle, que se dan en los programas de televisión, que se dan en las escuelas, que se dan en los lugares de trabajo. Esas discusiones las tenemos nosotros y como que queda ahí, pero que quienes deciden en definitiva cuál es la opinión que prevalece. Se decide en otro ámbito que no es el trabajo, que no es en la escuela, que no es en la calle ni en los programas, salvo que sea salvo que sea un analítico, un analista de la política que crea que realmente los medios de comunicación son capaces de voltear una votación. Porque ¿qué pasó con la ley del aborto? Eso, digamos, en el momento en que se estaba discutiendo, parecía que estaban todos convencidos de que iba a salir la aprobación de la ley. Sin embargo,
Me parece que no hubo ahí medio de comunicación que pudiese influir en esa discusión, el que se tuvo, digamos, a puerta cerrada, porque, o sea, lo podíamos ver todos, está bien, pero no era algo donde la discusión que se dio en mi área de trabajo, en la calle, en los programas de televisión, llegó hasta ahí, no. No llegó. Realmente, o sea, eso es mi opinión de verlo desde acá, digamos, desde afuera, de no tener ninguna injerencia en lo que es una discusión política, porque más allá del voto, ¿qué otro momento tenemos para decidir? Eso me parece que está encorsetado. Separemos por ello, por un lado, la democracia como política institucional de la democracia como apertura, como hospitalidad, democracia como deconstrucción, como una voluntad de apertura permanente, como la búsqueda infinita de la justicia, como ampliación interminable de derechos. De aquellos derechos que se gestan en la democracia institucional, pero que siempre resultan incompletos. Si hay que resumirlo en un concepto, diríamos, la democracia como la vocación irrecusable por el otro. ¿Qué es ser democrático? Priorizar al otro, lo otro, la otredad, lo que no cuaja, lo que queda fuera, lo que padece, lo que está excluido, lo marginal. ¿Eso es ser democrático? Ponele, no sé. Aquí hay una tensión, la misma tensión con que Derrida caracteriza la relación entre el derecho y la justicia. El derecho nunca agota la justicia, porque todo sistema de derecho no puede no estar preso de las determinaciones propias de lo humano, mientras que la justicia es infinita. Quiero decir, siempre un sistema de derecho va a interpretar la justicia a partir de su propio interés, de su facticidad, pero en ese acto conduce a la justicia para un costado y no para los otros. Ningún sistema de derecho puede representar de modo absoluto a la justicia, que de por sí es irrepresentable. Si hay la justicia y si la justicia es la prevalencia infinita del otro, los seres humanos no hacemos más que intentar acercarnos a ella lo máximo posible o alejarnos. Lo único que no hay que hacer, dice Derrida, es confundir derecho con justicia, o sea, creer que un sistema de derecho positivo puede alcanzar de modo absoluto la justicia. Así planteado, la justicia es inalcanzable. En todo caso, iremos trabajando, dice Derrida, para que cada nuevo sistema de derecho finito se deconstruya a sí mismo y evidencie quiénes son los nuevos excluidos. Se deconstruye porque no hay un punto final definitivo. Yo lo voy a dejar por acá porque también tengo que dejar de cantar un par de cosas que leí. Está bueno porque se nota que realmente ha leído mucho sobre el asunto, pero no está bueno por el otro lado que no haya una referencia clara hacia los otros autores. O sea, los llama a decir cosas, pero no sabemos quiénes son. Yo a Derrida no lo leí nunca. Si vos me decís Marx, sí, ya sé, o sea, leí mucho de él y sé de qué estás hablando cuando decís Marx. Pero si me decís Derrida, no sé. Lo único que entendí es que está asociado al conflicto. Pero con eso no sabemos nada. Por ahí lo bueno es que podemos quizá llamarnos a leer algo de Derrida si es que nos interesa profundizar en este aspecto que, por ejemplo, en este caso era el conflicto, ¿verdad? De Derrida y la filosofía de la amistad. La filosofía de amistad, la política de la amistad, como para conocerlo más a este autor, a ver de dónde salió, qué piensa, ¿no? Recuerdo que una vez tenía 20 años y me compré un libro de Derrida porque lo había escuchado nombrar mucho y dije, a ver, ¿quién es este hombre? Y no entendí nada. Creo que leí 2 páginas, no entendí nada y dije, qué aburrido esto, que no entender nada no está bueno, gente. Y nadie tiene la obligación de entender un libro así escrito de esa manera. Ni tampoco nadie tiene por qué sentirse mal de no entenderlo. Escribir, o sea, es como decía Einstein, si no lo puedes explicar sencillo porque no lo entendiste tampoco. No hay necesidad de poner las cosas así tan extrañamente. Incluso, ojo, yo también escribía así medio en difícil antes
Después me di cuenta que al pedo, o sea, está bien, a mí me encanta poder utilizar metáforas muy profundas y copadas, donde llamo a colación en esa oración a 8000 filosofías y autores y conceptos que tengo en mi mente, pero no estoy transmitiendo lo que quiero transmitir, porque está todo eso en mi mente. Hay que ser claro. Y no estoy hablando de Darío porque Darío es claro, pero me refiero a este libro de Derrida en particular. Ojo, también me hubiese gustado que Darío hubiese puesto un poquito más de cariño a la parte de presentarnos a todos estos autores de los que está hablando. Quizá lo hizo previamente, porque justo yo lo agarré en la última clase. Creo que si hubiese tenido desde la primera clase con Darío, ya le hubiese preguntado todo eso, porque claro, para entender las cosas necesitamos un contexto. Las cosas que dice cada uno no son absolutas. Siempre tienen un contexto. Porque el otro día una persona me dijo, pero para vos, ¿qué es la mentira? Así no se puede contestar nada. O sea, dame un contexto. ¿Desde qué punto me lo preguntás? ¿Desde el punto de vista ético? ¿Desde el punto de vista moral? Que son dos cosas diferentes. ¿Desde el punto de vista político? ¿Cómo? Que es la mentira, ¿cómo? Así que bueno, eso nada más es mis primeras impresiones con este libro. Los invito a que me comenten también cuáles fueron las suyas, y si es que han leído alguna otra cosa de este autor que me la puedan recomendar. Y bueno, nos vemos en la próxima lectura de Filosofía a Martillazos. Espero que hayan disfrutado y nos vemos en el próximo video. Que tengan linda semana.